Buenas a todos, a todas, y continuamos con el estudio bíblico sobre la predicación del Evangelio. Y en específico, los aspectos importantes del mensaje del Evangelio. Y comenzamos con el reino del Eterno, el reino de Dios. ¿Qué es el reino del Eterno, el reino de Dios? Hay un vídeo, un estudio bíblico sobre esto al respecto, que pueden ver. Les dejo un enlace sobre ello. Y comenzamos leyendo Lucas 4:43. Aquí viene del contexto, el Señor recorre Galilea predicando y nos dice: pero Él les dijo, es necesario que también a otras ciudades anuncie el Evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Luego tenemos otro versículo en Lucas 9, del 1 al 2. Y vamos a buscar. Y viene del contexto, misión de los 12 discípulos. Y dice: habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Versículo 12. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Aquí vemos cómo el Señor envía a los 12 apóstoles a predicar el reino del Eterno. Luego hay otra cita de este mismo tema en Mateo 10:5, que viene el contexto misión de los 12 y nos dice a partir del versículo 5. A estos 12 envió el Señor y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id, versículo 6, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y versículo 7, y yendo predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Aquí hay un aspecto, un detalle a señalar, y es que le dice que fueran antes a las ovejas perdidas de Israel. Y es que los judíos y los samaritanos no se trataban entre sí, pero luego le fue necesario al Señor pasar por Samaria. Y este pasaje lo podemos ver, lo podemos leer en las Escrituras, en Juan 4, del 1 al 42. Y el contexto es Yeshua y la mujer samaritana. Está claro primeramente en este mensaje que el Eterno, el Señor, no está lejos, que el reino de los cielos se ha acercado. Y es que los que recibieron este mensaje del Evangelio del Reino, el mensaje de salvación, mora en ellos, mora en nosotros, el Espíritu Santo, Ruach HaKodesh. El Espíritu de Dios, del Eterno. Somos su templo, el templo de Dios viviente. También tenemos una cita en Hechos 8:12, y aquí el contexto es la predicación del Evangelio en Samaria. Y leemos el pasaje. El versículo 12 que dice: pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el Evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Aquí vemos la importancia de la predicación del Evangelio, de cómo Felipe se dispuso para esta labor, para esta misión. El predicar el Evangelio del Señor, el Evangelio del reino. Él fue a esta ciudad, descendió, a pesar de que en ese tiempo había una gran persecución a la iglesia. Luego escuchó a un ángel del Señor, fue obediente, habló con él y el ángel le dijo que fuera al sur, a Jerusalén. Felipe anuncia las buenas nuevas, el Evangelio del reino, y bautiza a un etíope, eunuco, un funcionario de la reina de los etíopes, Candace. Y luego de haber bautizado al etíope, Felipe fue llevado de repente
por el Espíritu del Señor. Nuestro Señor, Yeshua, principia su ministerio hablando sobre el Evangelio del Reino. Les tengo una cita aquí en Mateo 4, a partir del versículo 12, y precisamente en el contexto y el enunciado es: Yeshua principia su ministerio. Y dice, versículo 12, cuando el Señor oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. Y dejando Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí. Versículo 14, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, versículo 15, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. Versículo 16, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte luz le resplandeció. Versículo 17, desde entonces comenzó el Señor a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El Señor regresó a Galilea y cumplió la profecía de Isaías. En el versículo 4:23 nos dice, y recorrió el Señor toda Galilea enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y es para destacar que este evangelio del reino predicado por el Señor venía acompañado de poder, sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. La predicación del evangelio del reino es el medio que el Eterno escogió para la salvación de los creyentes. Y terminamos con un pasaje que está en 1 Corintios 1:21. Que viene del contexto, el Señor, Yeshua, Cristo, poder y sabiduría de Dios. Y dice, versículo 21, pues ya que en la sabiduría del Eterno el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó al Señor salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Y leemos del 22 al 24, que dice, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Versículo 23, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Versículo 24, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios, del Eterno. Y bueno, hemos terminado el tema de hoy. Y continuamos otro día con el favor del Señor. Le doy las gracias al Señor por un tema más. Gracias, Señor. Gracias a ustedes. Shalom.